¿Qué está pasando o qué está cambiando hay que escritoras jóvenes, escritoras de tu generación, en México al menos, tratan el tema de la maternidad de una manera como no se había tratado, o al menos como no era lo usual en la literatura mexicana? Bueno, siento que es una cosa generacional también, o sea, escritoras de mi generación, pues estamos muchas quienes lo decidimos, atravesando ese proceso o transitando pues, ese proceso de la maternidad y entonces creo que lo que ha cambiado es la manera en la que lo abordamos. Sin embargo, no sé si es eso o es que ahora se está prestando una atención distinta al tema. O sea, no sé si es algo de las escritoras o es algo de los públicos, porque por ahí hay textos de Rosario Castellanos, de Elena Garro, que están tocando el tema igual, e incluso más crudo. Hay un poema por ahí de Rosario Castellanos que se llama Hablo de Gabriel, que es fuertísimo y que realmente está hablando desde este lado desidealizado y desmitificado de la maternidad, pero más bien creo que no es solo que ahorita estemos empezando a escribir, yo creo que ese escrito de eso ya tiene buen rato, eh, sino que se nos está empezando a leer de otra manera. O sea, no creo que seamos como las primeras en México ni siquiera que estemos hablando desde ahí, pero sí hay una recepción distinta, eso es verdad. Quizá los casos que mencionas de Elena Garro, ojo, de Inés Arredondo, también con Amparo Ujú. Dávila, creo que tiene por ahí también algo, pero eran como aislados, ¿no? O sea, quizás no Sí, se claro. veía tanto como una cosa generacional. Sí, yo creo que era, porque todavía había muchas cosas que eran tabú en ese momento, ¿no? Entonces, pues como que te atrevías a lo mejor a hacer, a poner por ahí un algo, a sembrar por ahí un algo, pero pues no desarrollarlo. Lo que yo siento en mi generación es que, pues es el mundo, por lo menos el mundo en el que yo fui a la universidad y el mundo de ahora, para mí ha cambiado demasiado. O sea, en 20 años han pasado para mí eras, ¿no? Cosas que viví yo cuando yo era estudiante, ahorita serán impensables. Violencias, entonces sí siento que eso pues obviamente ha repercutido en los temas y en la literatura de las escritoras. Eh, entonces, uno de ellos que en su momento cuando empezó muy fuerte los movimientos feministas, esta nueva ola que le llamaban de movimientos feministas, era pues que se había abandonado el tema de la maternidad dentro de los feminismos y en la literatura. Entonces creo que muchas escritoras de nuestra, o sea, de mi generación, pues también estaban como intentando transitar esa experiencia y llenar esos huecos que sentíamos que había de un tema del que no se estaba hablando o no desde el lugar donde se está hablando ahora. ¿Qué tipo de compañía es la escritura durante el proceso de embarazo, de gestación, de crianza? ¿Qué tipo de compañía es? O de interlocutora también, porque hay diario también, y en el libro también hay parte, como una especie de diálogo con tu hijo. Yo, sí, bueno, en realidad yo empecé a escribir en la parte del diario, empecé a escribir este libro como porque me sentía muy sola, me hacía falta interlocución. Hay una cosa muy importante también, yo fui madre muy, muy joven. Mi hijo ahorita ya es un adolescente y el libro apenas salió hace un mes. Estoy publicando básicamente casi 10 años después que la mayoría de las autoras de mi generación y que tuvo que ver con eso, 100% tuvo que ver con que yo tenía un hijo y tenía otras responsabilidades y mi tiempo de escritura era muy, muy escaso. Yo siempre digo, yo escribo con tiempo robado casi siempre a mis hijos, a veces a mi trabajo de oficina, pero casi siempre a mis hijos, es a quienes les estoy robando tiempo para la escritura. Mi escritura está hecha de ese tiempo robado. Entonces, pero yo necesitaba hacerlo porque era la única manera en la que a veces podía ordenar ciertas ideas, ciertas emociones. Siempre he recurrido a la escritura para eso, aún antes de tener hijos. Entonces, siento que era un proceso que necesitaba transitar en la página, aunque me tomó muchísimo tiempo, ¿no? Concretarlo. ¿Cómo fue regresar a 10 años después? O más de 10 años después.
Lo que pasó particularmente con Germinal es que ese diario tiene, pues, desde que yo estaba embarazada, ¿no? Hace mucho tiempo. Y al mismo tiempo, yo tenía este otro proyecto de escritura y me interesaba mucho abordar el tema, los conceptos de monstruo, de milagro, de asombro, todos cómo se habían ido desarrollando en la cultura y en la literatura, ¿no? O sea, hacer como una especie de trazo, no genealógico propiamente, pero de ir entendiendo cómo fueron cambiando. Ese era un proyecto de ensayo que yo tenía aparte de Germinal. Y en algún momento me di cuenta que esas dos escrituras que estaban en paralelo, que yo estaba como desarrollando en paralelo, pues se correspondían y que eran el mismo libro, el mismo proyecto. Y entonces, pues o sea, yo lo veo este libro como dos libros que se pusieron a platicar o que los puse a platicar, ¿no? Entonces, y la plática pues fue muy rica, se corresponden muy bien, aunque parezca que no tiene nada que ver el monstruo con el embarazo, pero, pero sí, ahí está. Los embarazos son muy ominosos, para mí son procesos muy ominosos, yo no les veo esta parte como de que es el mejor estado de una mujer y así, o sea, para mí es una cosa incluso muy, muy violenta con tu cuerpo y con tu psique. Y a mí me parecía muy importante hablar de eso, como, pues sí, no tanto porque también siento que hay últimamente una tendencia a hablar de la maternidad como desromantizándola, pero entonces llevándola al lado de, es puro dolor, sufrimiento y hay que escapar de ese destino patriarcal tan terrible para las mujeres. Y a mí me interesaba, pues, más bien explorar los claroscuros, porque sí hay partes muy luminosas en la maternidad y hay partes muy terribles. Y yo no quería como que el libro se fuera a nada más lo luminoso y tampoco que diera cuenta de que nada más todo era muy horrible. Entonces, lo que intenté, pues sí, es como un vaivén, ¿no? Esto está mal, o estuvo feísimo y esto estuvo muy hermoso, ¿no? Ahí también es donde conecta con la noción de milagro, ¿no? Que Ujú. también es un milagro y tiene algo estupendo. Sí, creo que, bueno, todo como la investigación que yo hice de los milagros, etcétera, de entrada una cosa que me llamó la atención es que los milagros antes eran seculares, ¿no? O sea, hubo una especie como de apañamiento de la Iglesia Católica del concepto de milagro, donde ya lo reguló, le puso como cierta, o sea, como que ya hay ahora toda una normativa de lo que un acontecimiento sobrenatural o extranatural, si es milagro o no es milagro, tiene todas, así miles de reglas, ¿no? Pero antes, un milagro pues nada más era cualquier pues cosa maravillosa y extraordinaria. Sin embargo, la palabra en sí solamente significa como un objeto que te permite una mirada más atenta. Entonces, en ese sentido, cuando mi idea de esto es cuando tú pones atención, tú prestas atención a lo cotidiano, a cosas y como a detalles de lo cotidiano, eh, aparece el milagro, o sea, el milagro está en la mirada, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues para mí tenía mucho que ver con el proceso de estar gestando y creando y así sí aprendes a mirarlo desde otro lugar, ¿no? No está hablando de que solo escribes desde tu ser madre para otras madres. Eh, todos tenemos una experiencia con la maternidad en tanto que todos y todas hemos sido maternados, ¿no? Entonces, no necesariamente por una madre biológica, pero la experiencia de la maternidad para mí es universal en el sentido de que hay tantas maternidades como seres humanos en el mundo. Todos tenemos una relación con la figura de la madre. Entonces, como que siento que no creo que sea una cosa de nicho o de mercado, sino que más bien yo sí considero que hay una necesidad de poner este tema en la conversación como de los que así se llaman grandes temas, ¿no? El amor no puede, o sea, escribir de amor no puede estar de moda porque el amor es una cosa que atraviesa la experiencia humana por completo y la muerte igual. El tener una relación con una madre también. También creo que es una cosa muy generacional en el sentido de que las mujeres y hombres de mi generación
están en este momento en el que están tomando esas decisiones de vida. Somos una generación que empezó a reproducirse en promedio bastante más tarde que las demás, por fortuna, y que esta reproducción pues ha sido elegida, es la generación que más ha podido decidir al respecto de si lo quiere hacer o no, y es un tema que tú lo ves, está en el aire todo el tiempo. Muchas mujeres están preguntando en este momento si van a hacerlo o no van a hacerlo. Muchas otras empezaron apenas a tener hijos, igual hombres. Entonces, también generacionalmente siento que está ahí el tema, ¿no? En este momento, en mis relecturas, creo que suscribo todavía como a todas las cosas que están ahí. Y creo que tiene que ver más con que sí hay mucha parte como emotiva, o sea, como si de, me siento de esta manera, pero en Germinal lo que más hay son como preguntas y reflexiones. Entonces, y son preguntas que todavía tengo. Entonces, a lo mejor hay digo, se me pasaron ciertas partes emotivas que volví a tener un hijo, ¿no? O sea, a pesar de estar diciendo, me siento muy mal y no sé qué, ahí está y me volví a embarazar. Sin embargo, creo que la mayor parte de Germinal son como más como preguntas, como cuestionamientos, y esas sí están ahí. Espero las respondiendo, pero sé que conforme me las vaya respondiendo van a salir otras. Entonces, eh, creo que emocionalmente me siento, pues sí, en otra etapa, pero en cuanto a la parte de las reflexiones, creo que todavía sigo pues ahí dándoles vuelta. Algo también en lo que coinciden distintos libros sobre la maternidad, sobre estos procesos, es la soledad. De alguna manera casi todas coinciden en que es un proceso que se vive en soledad. No sé si es una soledad por naturaleza, en cierta forma es natural, pero también no sé si está también una soledad por parte de que los hombres de las instituciones no hemos sabido eh, pues acompañar como es debido, ¿no? ¿Cómo lo percibo? Yo pienso que la maternidad, digamos, contemporánea, medio posmoderna y así, es muy solitaria y que sí tiene que ver completamente con las estructuras sistémicas, porque no es un proceso que se haya vivido siempre en soledad. Yo vengo de una familia muy grande donde mis abuelas criaron con sus hermanas y con sus primas y siempre había alguien en quien sostenerte y con quien tener estas conversaciones. Y de repente lo que pasó fue pues unas generaciones de familias muy atomizadas, muy trabajando todo el día, etcétera. Y pues eso sí creo que nos derivó en una especie de confinamiento de las mujeres, además de que, pues, laboralmente era bien es bien difícil, o es bien difícil cuando una mujer decide ser madre, tratar de acomodar esa parte de su vida en todo lo demás que quiere hacer. Más bien la sociedad dice: "Ah, ya eres madre, entonces eso eres, o sea, ese es tu sello identitario para toda la vida, y ya no puede ser otra cosa", ¿no? Em, pero sí siento que no es como una cosa, digamos, de la naturaleza de la maternidad. Yo creo que la maternidad puede ser muy gozosa y muy increíble si se tienen las redes, los medios, la seguridad social, el apoyo de todo lo demás que debería estar funcionando y que ahorita yo siento que no funciona.